Sin duda es un caso particular el personal sobre el tema de la beca de Chile. Revisando lo que son las características de esta convocatoria, que vienen referidas en un documento que se titula Convocatoria Año 2025, pues vienen aquí toda una serie de lineamientos, ciertamente, de, de la convocatoria. Y bueno, haciendo una revisión muy rápida sobre el contenido, pues no encontramos aquí ninguna cláusula que haga referencia a mi circunstancia particular, que como ustedes saben, pues tiene que ver con que se tardaron 4 meses en la aprobación de una residencia temporal para la ciudad de Santiago y que pues por ese motivo pues no hemos podido acceder a la beca como tal, es decir, es condicionante la activación y la dispersión del recurso económico, pues cuando se cumpla con el asunto de la visa, de la cuestión del registro civil como ciudadano chileno y también la cuestión de la cuenta bancaria. O sea, son varios requisitos que son consecutivos. Primero es uno y luego sigue el otro hasta terminar. Entonces, todo este tipo de asuntos, pues eh, no se pudieron realizar. Entonces, pues han sido 4 meses de tardanza de una aprobación de residencia temporal, otro mes seguramente para cumplir con todo lo que acabo de decir, todos estos documentos. Y después de eso, pues vendría ya la dispersión del recurso. Pero bueno, quiero comentarles que no hay ninguna descripción. La convocatoria no contempla nada de mi situación personal. Entonces no hay forma más que el criterio que tomen las personas de la agencia de las becas en Chile, pues será el criterio de ellos los que determinen si se termina pues por concluir, digamos, el beneficio hacia mi persona o si hay posibilidad de que pueda prosperar todavía. ¿Cuál es el asunto? Pues es que es lo que acabo de decir, en los lineamientos no hay nada que haga referencia a mi situación y no hay hasta el momento ningún incumplimiento de mi parte, a pesar de que, bueno, pues soy becario, hasta donde entiendo esa es mi categoría, soy un becado del gobierno de Chile, pero sin acceder aún al recurso económico. Entonces no hay nada que deber en cuanto en cuanto a la cuestión económica hasta el momento. Sí hay una parte en los lineamientos que habla sobre la cuestión de que, bueno, en caso de no terminar, de no concluir lo que sería en este caso la maestría, y que sea una cosa de la responsabilidad del alumno, pues sí va a tener que cubrir o regresar, reembolsar, digamos, pues lo de la beca. O sea, esta sí es una cláusula, pero eso solamente es en el caso de incumplimiento, ¿no? O determinación anticipada de la beca. Pero pues aquí ni siquiera la beca se ha activado, entonces no, pues no tiene mucho caso, ¿verdad? Analizar más este punto. Y bueno, pues el asunto a lo mejor de la cuestión de no estar en la ciudad de Santiago durante todos estos meses, pues responde justamente a que nuestra situación económica pues no nos permite estar durante tanto tiempo pagando de nuestra bolsa los gastos relacionados a renta, gastos relacionados a comida y por supuesto el pago de la matrícula y de los aranceles, que a la suma pues da una cantidad pues bastante importante y que nosotros no podríamos, no hubiéramos podido haberlos cubierto de forma satisfactoria, poniendo en riesgo nuestra integridad, em, pues nuestra integridad física, ¿no? De alguna manera no hubiera sido correcto estar viviendo
con nuestros recursos propios. Esta es una revisión que hemos hecho esta noche sobre el tema de los lineamientos y creo que terminarán las autoridades de Chile, del gobierno de Chile, pues por decidir ellos qué es lo que van a hacer al final del día. Esta experiencia, como ya lo hemos comentado, es importante hacerla pública y evidente, porque no puede ser que las convocatorias que emiten, en este caso esta redacción particularmente, es del gobierno de Chile. Esta se comparte con las autoridades de la MEXIT aquí en México, y la MEXIT lo único que hace es una traducción o una ampliación, a lo mejor en algunos aspectos, para hacerlo más entendible y específico a nuestra realidad en México. Eso seguramente lo han de hacer con todas las convocatorias de otros gobiernos extranjeros. Y entonces, pues tampoco en el documento del gobierno de México hay ninguna circunstancia como mi asunto personal. Yo quiero que tengan ustedes la precaución de que si van a solicitar este tipo de becas de gobiernos extranjeros a través de la MEXIT, tengan ustedes la previsión de revisar absolutamente todo lo que se necesite, incluyendo el dinero que van a necesitar. No se puede pensar que inmediatamente se va a ser receptor de la beca y que se podrá encontrar con los recursos económicos inmediatamente. No, en el caso de Chile no fue así. Desconozco otras convocatorias, no he revisado otras convocatorias, porque no es de mi interés. Realmente el motivo siempre ha sido Chile. Pero bueno, entonces tienen que revisar cuánto es lo que necesitan tener de dinero en efectivo y bueno, cuántas tarjetas de crédito se van a llevar, que sean de ustedes, tarjetas de débito, y que sean conscientes del gasto importante en cuanto al boleto, la comida, la cuestión del hospedaje, o sea, los primeros gastos de establecimiento y también los requerimientos que piden los gobiernos extranjeros con respecto a nuestra persona. Hubo dos documentos primordialmente que causaron un poco de duda. Uno es el certificado de antecedentes no penales federales y el otro era el del certificado de ranking de estudios. Son dos cosas que causan un poco de extrañeza que se soliciten. Y en el caso del ranking, pues no es otra cosa más que la posición en la que tú quedaste como alumno egresado de tu carrera profesional, en la posición, o sea, en qué lugar. Sí, o sea, y eso se mide por promedio. Entonces en Chile se fijan mucho en ese tipo de asunto y se llama ranking de estudios. El ranking de estudios es importante y también son algunas cuestiones que luego llevan mucho tiempo de tramitar y de solicitar. Lo mismo los apostillados tanto del certificado de seguridad de no antecedentes penales como el apostillado en nuestros documentos de universidad. Los documentos tienen que ir apostillados. Esa es una circunstancia que luego uno pasa por alto y la verdad es que es importante porque los documentos son requeridos así y entonces si no entrega uno sus documentos como corresponde, pues entonces se va a trabar y se va a atrasar el proceso para recibir pues el grado y también el asunto del título de maestría. Entonces es un riesgo no estar al pendiente de todos estos detalles que les estoy diciendo. Y el certificado médico también ese es importantísimo que se tenga en consideración qué tipo de certificado médico, qué aspectos tienen que referirse en el certificado médico. Es decir, hay una serie de datos que no se especifican en las convocatorias. Por eso este video y particularmente
es un llamado de atención, sí a la Mexit, pero también creo que debe de hacerse a las personas particularmente que reciben estas informaciones y que las publican. Y que cuando uno va personalmente o a través de correo electrónico preguntando cosas, dudas o lo que sea, y no se tienen las respuestas, bueno, pues esa es una llamada de alerta, porque no se pueden tener, o sea, no se pueden obviar circunstancias. Uno no tiene por qué saber todo lo que a veces se pide, porque se supone que para eso hay responsables en las instancias de gobierno, para que sean ellas las especialistas, porque deberían de serlo, porque para eso están encomendadas y deberían de facilitar todas estas informaciones a manera de una sesión introductoria o una especie como de charla, plática de los temas que importan en las consideraciones de las becas, porque de otra forma este tipo de situaciones puede poner en aprietos a otras personas hacia adelante. Entre tanto, pues no hay nada que haga referencia en los lineamientos sobre mi situación muy especial, muy sui generis. Y bueno, pues vamos a ver cómo se termina concluyendo toda esta circunstancia. Pero es importante que quede este video como un antecedente y para futuras consultas.